Mis amigos, ¿cómo están? La percepción de inseguridad en Bogotá es una de las cosas que definitivamente hacen que le quiten el encanto a esta ciudad que tiene muchas cosas para ver, muchos atractivos turísticos, mucho, digamos, la calidez de su gente, muchas cosas que son demasiado positivas, ¿sí? Esa inseguridad hace que haya prácticamente una paranoia generalizada y que muchas veces la percepción que tiene la autoridad de la ciudad, llámese alcaldía, secretaría de seguridad, sea completamente diferente a lo que en realidad el ciudadano de a pie percibe. Por tanto, a veces las opiniones y la percepción de inseguridad que dice tener el gobierno frente a la realidad de la situación suele ser completamente diferente. Vamos a mirar algunas cosas que hay que tener en cuenta. Y pues nada, charlemos de la inseguridad en Bogotá. Bien, cuando hablamos de inseguridad, entonces hablamos de ese temor que tenemos todos de sufrir algún robo, alguna o ser víctimas de algún tipo de crimen, ¿sí? Eso es parte de lo que significa ser un bogotano, en donde pues prácticamente todo el tiempo estamos viviendo en función de mirar para todos lados, no sacar el celular, como dirían por ahí en el barrio, no dar papaya, ¿sí? Sin embargo, pues eso es inevitable. Creo que eso es algo que pues a todos en alguna medida nos ha tocado y seguramente nos va a tocar. Que a veces es muy chocante el hecho de que aparte de que te roban, te pegan una insultada terrible y quedas peor de choqueado con la situación. Entonces, pues, esa es una de las cosas que más, digamos, chocan en ese momento, porque digamos que sí, de pronto nos despojan del artículo material, pero por allá queda una sensación muy tenaz de cómo hasta dónde se llega el trato hacia la gente. Es una cosa, pues, bastante, que en mi caso es bastante perturbadora. Sí, considero que simplemente, digamos que sí, si vamos a hablar de un robo un poco menos dramático, podríamos hablar de un cosquilleo, ¿sí? Que eso, pues, por lo menos quedas con la rabia de que te abrieron la maleta y ese tipo de cosas. Pero bueno, son cosas que, una de las modalidades, que, tantas de las que hay acá. Sin embargo, tenemos que analizar también que el colombiano en general es una persona muy dada a lo que es la cultura del atajo. Si nos ponemos a observar, todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho trampa de alguna especie para no pagar, para no hacer o para hacer. Un ejemplo que es muy cotidiano en mi día a día es cuando viajo en el bus hacia mi laburo, hacia mi trabajo. Eh, por lo menos las familias le enseñan a los niños a pasar por debajo de la registradora en el bus para no pagar el pasaje. Eh, Eso no se enseña, eso no se hace, me parece eh, terrible. Es de todas maneras terrible. Que sí hay disculpas, que sí hay cosas que son de peso, razones y argumentos para que eso suceda. Y una de esas es el costo del pasaje. El costo es exagerado. Y eso es una realidad tremenda. Yo considero que antes había una ley en donde se prohibía que a los niños pagaran pasaje hasta cierta edad. Creo que eso se debería volver a implementar y seguramente las cosas no serían así tan terribles. Eh, por ejemplo, en un cine, colarse en la fila, también colarse en la fila del supermercado, eh, copiar en un examen, todo esto hace parte de lo que es la cultura del atajo. Entonces, a veces, si nosotros exigimos que nos traten bien, que como que no nos atraquen, que como que eh, no seamos víctimas de todos esos crímenes, a veces nosotros también tenemos que pensar que a veces nosotros también hacemos ese tipo de cosas, que obviamente somos motivados por una cantidad de razones que muchas veces son justificables. Para allá vamos.
que muchas veces también ese hacer simplemente se hace por picardía, de que yo quiero hacerlo y soy capaz de hacerlo. Lo que hace Vicente, hace la gente. Y entonces se pierde esa noción individual del valor y se pierde completamente lo que a veces nos enseñan en casa, de ser honrados, de ser correctos, de hacer las cosas bien, y se pierde por el hecho de buscar una aceptación o algo por el estilo, o simplemente la autoaceptación de decir yo soy capaz de. Esa es una de las consecuencias de esa cultura del atajo. Entonces, esa situación pues nos lleva a pensar también de que, pues como todos roban, como todos lo hacen o como todos lo dejan de hacer, pues yo también, ¿sí? Si nos ponemos a mirar los políticos generalmente llegan con una cantidad de promesas, te pintan pajaritos de oro, todo este tipo de cosas. Y cuando llegan al poder se olvidan de todas esas cosas y pues tratan es de ayudar a sus amigos, de pagar favores políticos, de hacer primero una cantidad de cosas, repartir dineros, etcétera, etcétera, entre gente que absolutamente nada que ver con el asunto, pero que está reclamando su parte de la inversión que realizó en el momento de la campaña. Entonces, lo de menos es tratar de ayudar al ciudadano. Esa es una de las cosas y una de las grandes frustraciones políticas del país, que a pesar de que estamos tan polarizados entre ideas progresistas e ideas de ultraderecha, realmente nosotros terminamos siendo los paganinis de una cantidad de situaciones que son absurdas y que definitivamente hacen que pues ese sentimiento de frustración hace que, sí, como el tipo este se robó la plata de la carretera de mi pueblo a tal parte, entonces yo también voy a robar, voy a hacer la trampa, voy a hacer todo este tipo de cosas. ¿Qué es también lo que sucede? Que cuando esas cosas se hacen generalmente, pues la justicia opera. La justicia, el aparato policial y todas estas cosas. Definitivamente usted hace parte de eso. Entonces, digamos que viene el segundo dicho de que la justicia es para los de Ruana, ¿sí? En donde si usted no tiene plata, pero se roba, por ejemplo, un cubo de caldo de gallina, lo pueden condenar a no sé cuántos años de cárcel por el simple hecho de tener hambre, como sucede en la novela clásica de Los Miserables de Víctor Hugo, donde Jean Valjean es condenado a una cárcel a pagar un castigo tremendo por robarse un pan. Mientras que el gran político está allá gozándose la vida con la plata que usted dio de sus impuestos, comprando yates, comprando aviones, teniendo unas fiestas locas tremendas. Entonces ese tipo de cosas hace que definitivamente estemos en un país tan desigual, tan terrible y que pues esa inseguridad y esa percepción de inseguridad no sea percepción, sea simplemente casi que un modus vivendi, en donde prácticamente todo se convierte en una selva. Es algo chocante y frustrante. Creo que esa va a ser una de las frases más repetidas en este video. Bien, pero ya digamos que mirando la cuestión un poco más a fondo, es precisamente que el gran problema que nos aqueja es la falta de educación. Yo considero particularmente que este tipo de fenómenos se producen es porque no tenemos educación. Si nosotros nos pusiéramos a pensar y a tratar de hallarle una justificación a ese comportamiento, pues realmente se trata de que no nos han educado. Y no me refiero a esa educación que recibimos en casa, de que tenemos que ser buenos y que tenemos que hacer el bien y todas estas cosas, sino que en realidad el sistema educativo está completamente corrupto. Y yo me atrevería a pensar, y a partir de la experiencia que tengo, de que el sistema no le interesa que la gente sea educada, que la gente entienda, que desarrolle un sentido crítico, una interpretación de la realidad adecuada y de una cantidad de fenómenos sociales y políticos que suceden a todo nivel. Al Estado no le conviene eso, no le conviene a gente que piense, porque realmente
si se presentara ese tipo de cosas, seguramente se llegaría a un punto en el que la sociedad se autorregule y sucedería que definitivamente ese tipo de cosas entrarían como en una decadencia, todo esto del crimen y todas estas cosas, y se dedicaría más a tratar de evolucionar como sociedad. Que si a mí me sobra algo, pues se lo puedo dar al otro, ¿sí? Así sea un plato de comida o un trabajo. Es algo que definitivamente hay que entrar a mirar, ¿sí? Porque ese es el gran problema, la educación, y que está tan corrupto el sistema que hace que definitivamente si usted se quiere educar y quiere tener una visión de las cosas un poco más allá, como dicen, de lo evidente, usted necesita dinero. Si no, no pasará de ser uno más de una triste estadística de la cual solamente se acuerdan de usted cada 2 años cuando tiene que votar. Y pues hace que la sensación de frustración y de desazón aumente cada vez. Y que usted trate de elegir a alguien que de verdad solucione las cosas, pero en realidad todo esto pues no pasa de ser una promesa de campaña. Y bueno, este tipo de falta de oportunidades, digámoslo así, también se deben es a la falta de educación, de que ese sistema está tan cómodo recibiendo dineros por cualquier cantidad de cosas, sacando tajadas, sobornando y haciendo una cantidad de tejemanejes oscuros, que hace que la gente, todo ese dinero que de verdad debería ser destinado a la gente para que tenga oportunidades de trabajo, de estudio, de que no existan esos mal llamados ninis, eh, eso no puede suceder en una sociedad como esta. Y aparte de todo, no podemos invertir tampoco como en los aparatos militares para tratar de aplacar ese sentimiento que desafortunadamente hace 2 años fue tan vehemente en las calles, y que si hubiese sido precisamente un sistema decente, sus gobernantes simplemente dan un paso al costado y deciden qué es lo mejor para el pueblo y cuál sería su voluntad. Eso es algo que precisamente se entra mucho a analizar, de que está bien un levantamiento, pero ¿qué sucedería después? ¿Qué habría que hacer después? Si hemos visto los ejemplos de nuestra historia con la patria boba y con otro tipo de conflictos y cosas, sencillamente como que simplemente nos quedamos en el levantamiento, y cuando se nos enfría la cabeza y la sangre, nos quedamos en eso. Y creo que en este sentido es básicamente lo que pasa, que en el momento quisiéramos hacer miles de cosas y que se hiciera justicia y que haya una reforma a la justicia y que haya una cantidad de cosas, pero en realidad no pasamos sino de esa buena intención, y tal vez eh, hace que sencillamente nos encerremos en nuestro mundo y no pensemos más allá de lo que merecemos y somos. Y pues desde que a mí no me pase, el resto no me importa. Y eso realmente es lo que ha venido pasando con los colombianos, en esa falta de solidaridad, de ayuda al otro, de ponerse en los zapatos del otro. Y es precisamente porque desafortunadamente nos falta muchísima educación. Mis amigos, si ustedes no se encuentran de acuerdo conmigo, espero sus comentarios aquí en la cajita. Si usted se encuentra de acuerdo, también su comentario, los contesto todos. Muchísimas gracias por ver estos videos, muy amables. Espero que todo vaya muy bien. Por favor, cuídense mucho su salud física, su salud mental, que todo vaya súper bien en esta semana que inicia. Y pues nada, desde acá, desde esta parte, el mejor de todos los Hakunas Matatas. Chao.